Y como sabemos, hemos estado en la serie sobre gozo en el libro de Filipenses. Y hemos estado viendo el gozo en el Evangelio. La semana pasada vimos el gozo en la adversidad. Y hoy vamos a ver el gozo en la humildad. Así que acompáñenme a Filipenses 2, versículo 1 al 11. Déjame hacerte una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta la selfie? ¿Cuántos de ustedes se toman selfies? Yo creo que hoy en día todos lo hacemos, ¿verdad? Literalmente, las cámaras frontales de nuestros teléfonos, las redes sociales y los algoritmos no hacen más que invitarnos constantemente a que nos tomemos selfies, a que nos enfoquemos en nosotros mismos. Y la gente dice, mírame, escúchame, sígueme, apruébame. Es más, desde pequeños estamos siendo entrenados para pensar así. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿cómo me veo? ¿Qué opinará la gente de mí? ¿Estoy siendo suficientemente notado, valorado, admirado? ¿Tengo suficientes seguidores en Instagram? ¿Me han retirado la amistad en Facebook? La cultura moderna nos vende una idea, nos vende la idea de que el centro del universo somos nosotros y que la felicidad viene de expresarnos a nosotros mismos, de afirmarnos a nosotros mismos y de perseguir nuestra realización personal. Pero ¿saben qué es lo irónico? Lo irónico es que cuanto más nos enfocamos en nosotros mismos, más vacíos, ansiosos y desconectados nos sentimos. ¿Te ha sucedido? Esta es la mentira que el mundo nos ha vendido. Nos han dicho, la vida se trata de ser visto, notado por los demás y celebrado por todo el mundo. Pero esta es la ironía, que cuanto más nos obsesionamos con nosotros mismos, menos gozo parecemos tener. Es más, los índices de la ansiedad, la soledad y la depresión hoy en día están aumentando a niveles históricos. Nunca se había visto una generación tan ansiosa, tan preocupada, tan deprimida. Y la gran ironía de las redes sociales es que a medida que nos sumergimos más en ellas, nos sentimos más solos y deprimidos. ¿Sabes por qué? Porque vives comparándote con la vida filtrada de otros que aunque no es real, tú crees que es real. Y no haces más que aislarte y deprimirte. Entonces las personas se deprimen no cuando enfrentan estrés, no cuando enfrentan situaciones difíciles, sino más bien cuando se sienten aisladas, desconectadas del mundo, desconectadas de la iglesia, solas o inútiles, sin propósitos. ¿Por qué? Porque el gozo nunca estuvo destinado a encontrarse en el egocentrismo. El gozo nunca estuvo destinado a encontrarse en el yo. En Filipenses 2, Pablo nos enseña que el gozo no se encuentra en las selfies que nos tomamos, sino en la abnegación, en servir desinteresadamente. El gozo se encuentra en poner a Jesús primero, luego a los demás y por último a ti mismo. Por lo tanto, el gozo no proviene de ser el centro de atención, sino más bien de aprender a servir. Y en un mundo que nos grita, hazte grande, sé famoso, Filipenses 2 nos susurra con poder, hazte pequeño, hazte como Cristo. Porque Jesús no vino a la tierra para ser el centro de atención. Él vino a servir y a dar su vida desinteresadamente por nosotros. Y según Pablo, ahí es donde se encuentra el gozo. Así que hoy vamos a aprender que el gozo viene por medio de la humildad, al olvidarte de ti mismo y al enfocarte en el humilde ejemplo de Jesús. Veamos nuestro primer punto, olvidándonos de nosotros mismos. Comenzamos en el versículo 1. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, ese si hay no es una duda, ese por tanto si hay, no es que Pablo esté dudando, sino que más bien es traducido como un ya que. Son certezas, no posibilidades. Entonces lo que Pablo está haciendo son afirmaciones que son ciertas para todos y cada uno de nosotros, los cristianos. Él está diciendo, esta es la base y la motivación. Estas son las bendiciones y los lazos que nos unen como creyentes. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Los vemos en lo que él nos dice en las siguientes líneas. Nos dice, son 4 bendiciones. Número 1, estímulo en Cristo. Número 2, consuelo de amor. Número 3, comunión del Espíritu. Y número 4,
afecto y compasión. Si tú eres cristiano, si has sido estimulado por la salvación de Cristo, si has estimulado el amor del Padre, si has sido fortalecido por el Espíritu Santo y estás disfrutando de la tierna compasión de Jesús, entonces así vas a vivir. Permíteme preguntarte, tú que estás aquí hoy, ¿te ha estimulado la forma en que Cristo te salvó y te ha tratado? ¿Has experimentado el amor del Padre por ti? ¿Has sido fortalecido por el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Has disfrutado de ese tierno cuidado y la compasión de Jesús en tu vida? Si respondiste sí a todas esas, entonces eres cristiano. Y si eres cristiano, Pablo dice, entonces así es como tú debes vivir tu vida. Porque el ser siempre precede al hacer. No podemos hacer lo que Pablo nos llama a hacer, al menos que seamos primeramente salvos y cristianos, parte de la comunidad cristiana. Entonces Pablo realmente lo que está diciendo es, ya que han sido estimulados y consolados por el amor de Cristo, ya que han experimentado esa comunión del Espíritu y ya que conocen el afecto y la compasión de Dios, entonces vivan en unidad, en humildad y en amor. Por eso les dice en el versículo 2, hagan completo mi gozo. Y este es un imperativo. Pablo les está diciendo, llenen mi copa de gozo. Y te preguntarás, ¿pero cómo? Él mismo nos dice, siendo de un mismo sentir, del mismo amor, en pleno acuerdo, lo cual significa unidos en alma y con un mismo propósito. Son 4 cosas paralelas que describen la unidad. Pablo está hablando de unidad. Y es interesante que Pablo no dice, completen mi gozo sacándome de la cárcel, sino más bien, completen mi gozo teniendo unidad. Eso es lo único que Pablo necesitaba para tener gozo completo desde la cárcel. Así que la alegría de los líderes espirituales depende de la unidad del cuerpo, de la unidad entre nosotros. El gozo de los pastores y los líderes, el gozo de Dios, no se completa por actividades o por números, sino por una comunidad que vive como familia y que está unida en un mismo corazón. Entonces, ya que estamos hablando de la unidad, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la unidad? Podemos tener muchas definiciones de la unidad y a veces no son del todo correctas. Por ejemplo, cuando hablamos de unidad no estamos hablando de uniformidad. Es decir, no quiere decir que todos nos veamos iguales. Tampoco estamos hablando de igualdad. No quiere decir que todos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Cuando Pablo dice unidad, él se está refiriendo a la unidad que surge de la diversidad de contexto, de culturas, de trasfondos, de dones. Así que la unidad es armonía. La unidad es armonía dentro del cuerpo, es unirse en un solo corazón, en una mente, en una misión. Es como la música. Cada vez que escuchamos, ¿verdad?, a un concierto o el grupo de alabanza tocando, podemos verlo. Vemos que hay diferentes voces y diferentes instrumentos que se unen para cantar una sola canción. Y también podemos ver que la adoración falla cuando alguien canta fuera de tono o cuando hay falta de armonía, de unidad. Y así mismo sucede dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué es necesaria la unidad? ¿Por qué es tan necesaria en la iglesia? Bueno, primeramente porque Cristo nos dijo que una casa dividida no puede sostenerse. Y segundo, vemos que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 27, que Dios nos ha llamado a permanecer firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso quiere decir que en un mundo dividido como hoy, en un mundo polarizado, la iglesia necesita estar unida. Hoy más que nunca la iglesia necesita estar unida. Y cuando la iglesia está unida, entonces el Evangelio avanza. Las iglesias avanzan a la velocidad de la unidad. No del dinero, no del talento. Porque la división frena la misión. Cuando hay división dentro de la iglesia, eso frena la misión.
mientras que la unidad lo que hace es impulsar la misión hacia adelante. Es tan simple como remar en canoa. ¿Algunos de ustedes han remado en canoa antes? Bueno, la foto que ven en pantalla fue hace algunos años. Y algunos de los hermanos que estaban aquí hace años creo que deben recordar esa instancia. Nos fuimos al parque como iglesia, estábamos disfrutando un buen día y se nos ocurrió subirnos a una canoa. Y como ven, toda la familia en una sola canoa. Fue bastante interesante, porque por más que tratábamos de remar en la misma dirección, parecía que estábamos remando en dirección opuesta. Y lo más cómico es que como no estábamos remando en la misma dirección, entonces no avanzábamos. Y peor aún, alertamos a uno de esos amigos que están por allí cerca, un cocodrilo, que luego empezó a pasearse alrededor de la canoa. Y se imaginarán lo nervioso que nos pusimos en ese momento, ¿no? Fue allí cuando finalmente nos pusimos de acuerdo y dijimos, un momento, vamos a remar con calma y vamos hacia la misma dirección, porque es la única manera que salgamos de esto. De la misma manera, en la iglesia, si estamos remando en direcciones opuestas, nunca vamos a llegar a ningún lado. Es cuando remamos juntos y estamos unidos que aumentamos la velocidad y podemos avanzar. Y lo que debemos tener en cuenta es que nuestra unidad en Cristo prevalece todo. Nuestra unidad en Cristo es más fuerte que nuestras diferencias. Es más fuerte que nuestras diferencias de trasfondo, más fuerte que nuestras diferencias políticas, más fuerte que nuestras diferencias económicas y más fuerte que nuestra cultura. Así que no se trata solo de amarnos cuando es fácil, porque amarnos cuando es fácil es muy fácil. Se trata de conservar el amor incluso en medio del conflicto. Así es como protegemos la unidad. Porque tú y yo estamos unidos por algo mucho más fuerte. Estamos unidos por la sangre de Cristo. Es por eso que Pablo, cuando le escribe en Gálatas 3:28, escribe, es que entre nosotros, aquí en la familia de Cristo, no hay ya judío ni griego, no hay tal diferencia. Tampoco hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y cuando Pablo escribe esto, no se está refiriendo simplemente a que todos somos iguales, o que no hay diferencia entre un hombre y una mujer, o el rol de un hombre y una mujer. Lo que él se está refiriendo es que hay una unidad en el cuerpo de Cristo, y que todos estamos unidos por medio de su sangre preciosa. Es por eso que Pablo nos dice en el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Es decir, no estén motivados por eso. No estén motivados por el egoísmo, que se refiere a la rivalidad. Y no estén motivados por la vanagloria, que se refiere a vanidad. El egoísmo, por un lado, es una ambición egoísta. ¿Sí? Es buscar lo tuyo por encima de los demás. De hecho, es una palabra que se utiliza para describir la política sucia, competencia. Entonces, el egoísmo es hundir a los demás para obtener ventaja sobre ellos. Tú ganas cuando la otra persona pierde. Y por eso vimos que Pablo, en el primer capítulo, en el versículo 17, dice que habían algunos que predicaban a Jesús por ambición egoísta, por competencia. Y la vanagloria, por otro lado, es gloriarse en las cosas vanas o vacías. Es decir, la vanagloria es un deseo de atención, es un deseo de que la gente te mire, de reconocimiento, de ser el centro. Se basa en tu apariencia, en tu imagen. Es un deseo excesivo, y no solo excesivo, sino desordenado de reconocimiento y aprobación. Y a menudo es una de las características de los religiosos. Si hay algo que protege a la persona religiosa, es su apariencia, es su reputación. Ahora, no hay nada de malo en tener un deseo de reconocimiento y aprobación. En un nivel sano es bueno. Pero cuando se vuelve excesivo, cuando se vuelve desordenado, entonces se convierte sobre ser visto como muy grande o como muy importante. Ahora, ¿quieres saber si eres tú quien tal vez lo ha hecho? Si tal vez te vanaglorias, entonces hazte las siguientes preguntas. Yo me las he hecho. ¿A veces exageras para impresionar a los demás?
¿A veces adornas la verdad para quedar mejor con los otros? ¿Te preocupa mucho lo que la gente piense de ti, aun si tienes que hacer lo correcto? ¿A veces haces cosas buenas solo para llamar la atención? ¿Tienes un anhelo o buscas ser visto, aprobado o reconocido en todo lo que haces? Entonces deberías preguntarte, ¿a quién estás sirviendo realmente? Y no me refiero solo en la iglesia, sino en cualquier lugar donde tú vas o incluso donde trabajes. ¿A quién estás sirviendo realmente? ¿Estás sirviendo a Dios y a los demás o estás sirviéndote a ti mismo y a tu reputación? Hermanos, el egoísmo es la raíz silenciosa de la división. Y la vanagloria es el perfume del orgullo. Seamos cuidadosos con eso. Al contrario, seamos como nos dice Pablo, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Aquí Pablo se refiere a la humildad, a la modestia. Es una baja opinión de tu propio estatus e importancia. Y fíjense, en aquel entonces la humildad no era una virtud. No era una virtud para la gente de la antigüedad. De hecho, no había ninguna palabra para humildad. Porque era la forma en que los esclavos y los que habían sido conquistados se consideraban a sí mismos. Entonces nadie quería considerarse esclavo o conquistado. Nadie se llamaría humilde. Y en una cultura que era basada en el honor, donde el estatus y la reputación era todo lo que importaba, la humildad entonces tenía que ser evitada a toda costa. Nadie quería verse humilde. Sin embargo, vemos que Pablo nos dice algo contracultural. Pablo nos dice que es a través de la humildad que encontramos el camino a la grandeza hacia Cristo. Y cuando nos dice, considere al otro, te habla a ti, hermano, y me habla a mí. Considere al otro. Es decir, en tus cálculos, cuando saques tus cálculos, allí en tus cálculos, calcula a los demás como más importantes que tú. Y eso no significa que otros son más importantes que tú delante de Dios. Lo que sí significa es que tu forma de tratar a los demás debería ser más importante que tú. Y tal vez tú estás allí y estás diciendo, perdón, ¿qué estás diciendo? Y te comprendo. No serías humano si no pensaras que es difícil, porque es difícil. Y si no me crees, bueno, pruébalo en casa. Pruébalo en casa con tu cónyuge. Pruébalo en casa con tus hijos. El punto es que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Solo cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da poder para practicarlo. Por eso Pablo insiste, versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y esta palabra que él usa, buscando, en griego, significa mirar. Es decir, se trata de observar con atención, de explorar, de estar atento. Pablo me está diciendo, no debo cuidar solo de mí mismo, sino que debo estar muy atento y cuidar de los demás. El problema es que nuestra postura, por defecto, es siempre cuidar de nosotros mismos. Siempre estamos preocupados por nosotros, siempre queremos protegernos, siempre buscamos lo que queremos nosotros mismos. Pero no es sino la humildad el camino hacia la unidad en la iglesia y en la vida. No se trata solo de cuidarnos a nosotros mismos, sino también de cuidar a los demás. Por eso C.S. Lewis dijo, la persona humilde no se odia a sí mismo, pensando que no vale nada. Tampoco se obsesiona consigo misma, pensando que lo es todo, sino que simplemente se olvida de sí misma. Se entrega y se olvida de sí misma. Es más, Tim Keller agrega, la esencia de la humildad del Evangelio es no necesitar pensar en uno mismo. Es no necesitar conectar las cosas conmigo mismo. Pero si somos sinceros tú y yo, sabemos que la mayoría de nosotros solemos hacer eso. Todos mantenemos una conversación constante en nuestra mente que nos pregunta, ¿cómo me veo hoy? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Les caigo bien? ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué gano yo de esto? Nuestra mente sigue centrada en nosotros mismos.
Pero gracias a Dios que el Evangelio nos libera de esa necesidad de mostrar nuestro valor. ¿Y sabes por qué nos libera? Porque el veredicto ya ha sido dictado. Tú y yo somos amados, aceptados y estamos bien con Dios. Así que ya no hay nada que tengamos que hacer para demostrar nuestro valor. Podemos vivir en libertad y en gozo. Así que en vez de pensar cómo me veo hoy, podría preguntar, ¿a quién puedo amar hoy? En lugar de venir a la iglesia y preguntar, bueno, ¿me ha servido de algo? ¿De qué me beneficié? Podría preguntar, ¿a quién voy a servir hoy? La humildad del Evangelio no te hace pensar menos de ti, no te hace menospreciarte, sino que más bien te libera para que pienses menos en ti y te enfoques más en los demás. Aquí es donde se encuentra el verdadero gozo. Así que nos olvidamos de nosotros mismos, pero a la vez nos enfocamos en nuestro ejemplo, en Jesús, versículos 5 al 11. ¿Cómo es que podemos tener esta clase de humildad del Evangelio? No es algo natural y no viene del hombre. Versículo 5. Hallen ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la mentalidad de Jesús. Y Pablo no está diciendo, copien a Cristo, copien sus acciones. No, él está diciendo, tengan su actitud, su mente, su disposición interna. Por eso es que no podemos enfocarnos en cambiar comportamiento, porque allí no es donde yace el problema. Todo comportamiento cristiano verdadero comienza con una transformación del corazón y de la mente. Así que la clave para el cambio espiritual no es la introspección, no es mirar hacia adentro de ti mismo, como nos dice el mundo, sino más bien la meditación. Pero no la meditación que nos enseña el mundo de vaciar la mente. Es la fijación, la meditación en la persona divina, en la vida santa, en el servicio desinteresado, en la muerte expiatoria y la gloriosa resurrección de Cristo Jesús. Y así tú y yo creceremos en la medida en que nos olvidemos de nosotros mismos y nos centremos más y más en Jesús. En el versículo 6, Pablo continúa y nos dice, Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios. Y aquí Pablo ahora se va a adentrar en una cristología profunda y nos va a hablar mucho de la persona de Cristo. Y lo que nos está diciendo es que Jesús en su forma más pura es Dios. Él es Dios en su esencia y en su ser. No existía de otra forma. Él es verdadera y plenamente Dios. Es más, Él era preexistente. Existía desde antes todo. Todas las cosas fueron hechas a través de Él y son sustentadas por medio de Él. Y este gran Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No se aferró a eso. No se aferró a sus privilegios en el cielo, sino que más bien renunció a ellos por el bien de la humanidad, por el bien tuyo y el bien mío. Por eso en el versículo 7, Pablo nos dice, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, Jesús no dejó de hacer algo para poder hacer otra cosa. Él estaba ocupado recibiendo toda la gloria que le correspondía y sin embargo se despojó a sí mismo. En la eternidad pasada, a lo largo de la historia, antes de la encarnación, Jesús estaba sentado en el trono a la derecha del Padre y Él recibía toda la adoración de los ángeles. Pero aún así, Él voluntariamente decidió renunciar a todo eso. ¿Conoces algún rey que haría eso? Se despojó a sí mismo. Y la palabra es kenosis. ¿Y qué significa esa palabra? ¿Significa acaso que Jesús dejó de ser Dios? ¿Significa que Él apagó su interruptor de Dios mientras estuvo aquí en la tierra? No, porque Él se despojó al tomar. Él se despojó tomando. Él no restó, sino que añadió. Es decir, Jesús añadió la naturaleza humana sin perder nada de su naturaleza divina. Él se despojó de su posición celestial y decidió en forma de siervo, en forma humana, sin privilegios, sin derechos,
sin ventajas. Él no vino como guerrero, no vino como rey, ni vino como político, sino como el más bajo de los bajos. ¿Y cómo fue que se humilló a sí mismo? Haciéndose semejante a los hombres. Esa fue su humillación, haciéndose semejante a nosotros y hallándose en forma de hombre. Es decir, Jesús se identificó profundamente con nosotros, con la humanidad. Jesús caminaba, hablaba, comía, dormía y actuaba como un ser humano. Era verdaderamente humano y plenamente Dios. Y nos dice el versículo 8 que se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Jesús no nació en un palacio, más bien nació en una cueva. Jesús no se crió en el templo de Jerusalén, sino que se crió en los barrios pobres de Nazaret. Jesús no era el hijo de un gran rabino respetable con una gran reputación, sino más bien el hijastro de un hombre que tenía callos en las manos y que trabajaba duro todos los días. Y es más, en la última cena, antes de morir, sus discípulos no fueron los que le lavaron los pies, sino que más bien Él le lavó los pies a sus discípulos. Y cuando finalmente fue reconocido como rey, Él no fue coronado con oro, sino con espinas y con una señal de burla que decía, Rey de los judíos. ¿Por qué haría Jesús todo esto? ¿Por qué pasaría esto? Es como nos dice 2 Corintios 5:21. Por esto lo hizo. Porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Jesús vino voluntariamente a nosotros en una misión de rescate en nuestro lugar por nuestros pecados. Esa fue la razón que lo hizo. El pastor y predicador H.B. Charles dice, esto es una mala noticia, una peor noticia, una buena noticia y la mejor noticia. Todo junto al mismo tiempo. 4 cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, la mala noticia es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia. ¿Sabes cuál es la peor noticia? La peor noticia es que no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos la aprobación de Dios. Esa es la peor noticia. Pero luego vienen las buenas noticias y las mejores noticias. ¿Sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y que Él resucitó de entre los muertos. Y la mejor noticia es que hoy, si corres a la cruz, tienes una vida nueva, el perdón de pecados y el cielo como tu hogar. Jesús descendió hasta el punto más profundo del sufrimiento humano. Cuando Jesús se hizo hombre, la gloria se descendió para identificarse con nosotros, los humanos. Él descendió para encontrarse con nosotros en nuestra condición más baja. Él descendió por nosotros para así deshacer la muerte, salvarnos del pecado, derrotar al diablo y hacer todas las cosas nuevas. Y eso es lo que es tan hermoso del Evangelio. Eso es lo que diferencia a nuestro Dios de cualquier otro Dios. Eso es lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión. En las otras religiones tienes a un Dios elevado y santo, allá en la cima de la montaña. Y entonces te dicen que debes ascender hasta Él, esforzándote cada vez más, siendo mejor, viviendo con perfección, cumpliendo las reglas. Pero el Evangelio dice que Jesús, quien es Dios, descendió a donde estábamos para salvarnos y para así poder llevarnos a donde está Dios. Ese es el Evangelio. Lo que Pablo quiere decir es que la clave de la humildad que conduce a la unidad es nunca olvidar el Evangelio. Debemos recordar constantemente lo que Jesús hizo por nosotros, algo que no merecíamos y que nunca podríamos pagar, porque Él vino en nuestro lugar,
por nuestros pecados, para perdonarnos todo nuestro orgullo, nuestra rebeldía y para darnos el poder de vivir con humildad. Y en Él podemos hacerlo. Tim Keller en algún momento dijo, el evangelio es que soy tan pecador que Jesús tuvo que morir por mí. Pero a la vez soy tan amado y valorado que Jesús estuvo dispuesto a morir por mí. Esto conduce entonces a una profunda humildad y a una confianza al mismo tiempo. No puedo sentirme superior a nadie y sin embargo ya no tengo nada que demostrarle a nadie. No se puede mirar, hermanos, a la gente con orgullo y alzar la vista hacia la cruz con humildad. Debemos ser humildes como fue Cristo. Y debemos amar a los demás como lo hizo Cristo. Y Cristo hizo todo esto con gozo. Porque en Hebreos capítulo 12, versículo 2, vemos que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces la pregunta es, si Jesús pudo hacer eso por nosotros, para nuestro gozo, ¿cuánto gozo no podemos recibir tú y yo cuando vivimos como Él? Recorrer el camino de humildad con Jesús implica 5 prácticas claves. Y esta es la parte práctica para ti. ¿Cómo puedes vivir de esa manera? Bueno, lo primero es ayudar, servir. La humildad se manifiesta cuando servimos a los demás sin esperar nada a cambio, satisfaciendo las necesidades por amor, no por ego, sin esperar nada a cambio, sin condiciones, sin demandas, sin que me repaguen, sirviendo por amor, sin esperar nada a cambio. Lo segundo que implica es ocultamiento o secretismo. Y cuando digo secretismo no me refiero a murmuración. Me refiero a que la humildad practica una obediencia, pero una obediencia que es oculta. Nadie la ve, haciendo el bien siempre para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra, sin necesidad de jactarse, sin necesidad de alardear, sin necesidad de publicar. Una humildad en obediencia secreta, donde allí nadie te ve. Lo tercero que implica es la dificultad, sufrimiento. La humildad a menudo se va a refinar a través del sufrimiento. Nosotros no elegimos el sufrimiento, pero el sufrimiento a menudo nos elige a nosotros. Y la humillación se convierte en el terreno donde crece la humildad. Es cuando somos humillados que nos volvemos más humildes. Número 4, la continencia o el silencio. La humildad sabe cuándo callar. A veces las palabras más poderosas es las que eliges no decir. Puedes tener muchos argumentos, puedes tener muchas palabras, puedes decir muchas cosas y aún así puedes ganar el argumento. Pero la humildad sabe cuándo callar, cuando lo mejor es no decir una sola palabra. Y por último, la humildad honra a Dios y a los demás. Es dar gracias. La humildad inspira gratitud, primeramente hacia Dios y luego hacia los demás. Y como hemos dicho en anteriores mensajes, la gratitud que no es expresada no vale de nada. Seamos agradecidos, humildes para con Dios y para con los demás. Porque nos dice Pablo que esa fue la manera en que actuó Jesús, versículos 9 al 11. Y por eso nos dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque Jesús se humilló voluntariamente por nosotros, Dios le dio el nombre Señor. Y su humillación condujo a su exaltación. No fue solo una compensación por lo que él hizo, sino una reversión completa de toda la humillación que él pasó. Los persas fueron los que inventaron la crucifixión. Y eso fue lo peor que Cristo tuvo que sufrir. Los persas lo inventaron,
pero luego vinieron los romanos y la perfeccionaron y la hicieron mejor. Y César reinó crucificando a la gente, pero Jesús reina yendo a la cruz por nosotros. César hizo todo lo posible por hacerse famoso. César deseaba ser exaltado, pero al contrario fue humillado. Mientras que Jesús eligió la humildad y fue exaltado. Es por eso que tú y yo, mi hermano, los cristianos, debemos caracterizarnos por la humildad y no por la autoexaltación. Pablo aquí cita a Isaías. Cita a Isaías 45, 22 y 23, que dice: vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. La única diferencia de lo que escribe Pablo con Isaías es el nombre, Jesucristo. Lo que el profeta Isaías escribió se cumple en Jesucristo. Es en Él donde toda rodilla se doblará, donde toda lengua confesará. Es decir, su nombre es tan grande, tan elevado, tan exaltado, tan glorioso, que toda persona en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se inclinará y confesará que Jesús es el Señor. Se acerca un día en el que todos se someterán. O te inclinarás o te inclinarás. Y esto no significa que todos serán salvos, pero todos se someterán. Todos reconocerán la autoridad de Jesucristo. Someterse ahora, aquí, hoy, en el ahora, es recibir gracia, es recibir perdón, es recibir una vida nueva, es recibir la promesa de vida eterna. Someterse después es recibir juicio. La pregunta que te hago hoy: ¿quieres gozo? No la felicidad que el mundo ofrece, porque esa felicidad es temporal, es filtrada en las redes sociales, es frágil, depende de las circunstancias. No, me refiero al gozo que perdura, al gozo que llena tu alma, el gozo que nunca te decepciona. ¿Quieres ese tipo de gozo? El camino al gozo es el camino que recorrió Jesús. La humildad es la clave para el gozo. Él dejó a un lado sus derechos. Él se humilló. Él se hizo siervo y dio su vida por ti y por mí. Y fue porque Él se humilló que Dios lo exaltó. Pero la realidad es que algunos de ustedes nunca van a experimentar el gozo porque no se humillan. Algunos de los que han venido a la iglesia y han entrado por esas puertas y salen igual, nunca van a experimentar el gozo porque no se humillan. Pero un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. La opción que tiene cada uno es inclinarse ahora con gozo o inclinarte más tarde, el día del juicio. Si quieres verdadero gozo, entonces deja de perseguir esa mentira que te dice: haz que todo gire en torno a ti, sé el centro del universo, y más bien haz que todo gire en torno a Jesús. El verdadero gozo viene cuando te olvidas de ti mismo y te enfocas en Jesús y en servir a los demás. El gozo, hermanos, no se encuentra en vivir para uno mismo. Todo lo contrario, el gozo se encuentra en morir a uno mismo cada día. Cuando te humilles con Jesús, entonces Dios te exaltará con Jesús. ¿Estás dispuesto tú hoy a humillarte delante del Padre? ¿A vivir una vida en humildad, en unidad? Esa es la pregunta que debes responder hoy. Vamos a ponernos de pie.